¿Has escuchado una puerta crujir? Sí, es un sonido inquietante. Pero es aún más inquietante escuchar ese mismo sonido en un mar de silencio y saber que no fuiste tú quien abrió esa puerta. Eso fue lo que le sucedió a Nick, cuando llegó a las puertas de la casa de las muñecas, un viejo caserón abandonado desde hacía varias décadas atrás, que ya se hacía olvidado al final de un largo sendero en el bosque del norte. Era una de muchas mansiones que los antiguos millonarios del siglo pasado habían dejado atrás hace bastante tiempo, después de huir de que, en realidad, existen muchos misterios sin resolver aún, esparcidos por ahí, con sus respuestas ocultas frente a nosotros sin que nos demos cuenta. Esta en particular era quizás un poco más interesante que el resto, porque dentro de sus pasillos no solo corrían fantasmas y sueños desiertos, sino también la sangre, según dicen, de los pocos atrevidos que habían desafiado la cinta de precaución y habían cruzado hasta la entrada de aquel desolado lugar. Miró a su alrededor, hacia los árboles que se agitaban con la brisa fría del invierno y retorcían sus ramas en su dirección, como esqueléticos brazos que intentaban alcanzarlo. Buscó con su mirada celeste entre las sombras, esperando encontrar a alguien, pero ¿quién sería, además de él, tan estúpido como para adentrarse en un lugar como aquel? La respuesta era obvia: nadie, aunque pensar lo contrario era de cierta forma una mentira placentera. Nick observó las ventanas. Adentro no había luz alguna, naturalmente, pero sintió que algo o alguien estaba observándolo desde ahí. Sintió el deseo de dar la vuelta y correr y no volver jamás, pero no importa cuánto se intentara alejar de ahí, ella lo seguiría. Estuvo a punto de tomar el pomo de la puerta, el cual despedía un vapor gélido y color blanco opaco, pero en ese instante, la escuchó. Nick lo había encontrado. Una voz dijo: «¿Tienes miedo? Ven aquí, juega conmigo». Se llevó las manos a ambos lados de la cabeza, en un intento desesperado por acallar las voces aquellas que lo habían estado atormentando durante varias noches con siseantes y atroces murmullos que despedían veneno con cada una de sus palabras. Las voces se detuvieron y también el aullido del viento, dejando únicamente silencio, el cual fue roto cuando la puerta se abrió lenta y tétricamente, desgarrando con el agudo crujir de la madera vieja el poco valor que le sobraba a Nick y dándole una invitación para entrar a la casa. La entrada, que lo llevaría a su tumba. Dio un paso, una sutil señal de que aceptaba la invitación de adentrarse en la pinambre y de que ya no había vuelta atrás, aunque quisiera retractarse. Solo dio un paso, pero ella lo supo, que al hacerlo, lo empujó dentro del caserón, con la fuerza de decenas de manos invisibles y cerrando la puerta detrás de él, con un estruendo que hizo vibrar los viejos candelabros de cristal de la recepción. Nick se levantó, con la vista un poco nublada por el impacto y sangre goteando de su nariz en un ligero hilo carmesí que descendía hasta el suelo de madera que refinaba mientras él intentaba ponerse de pie. Ahí dentro, y como suponía, había poca luz y el aire estaba cargado de polvo. Extrañamente, no era lo que esperaba. Desde afuera, parecía que estaba a unas pocas nevadas y lluvias otoñales de venirse abajo. Adentro, solo parecía necesitar una limpieza y un poco de aceite. Inspiró hondo. El aire olía a flores, rosas y narcisos, polvosas sí, pero igual de dulces. Nick, ven a jugar conmigo. La voz lo sobresaltó. Miró a ambos lados. Está solo, está solo, está solo. Se repitió en su mente. Caminó un poco y notó que ahí no habían flores. De hecho, ahí no había vida alguna, más que él mismo por ahora. Llegó a la puerta de la cocina. El aire se tornó aún más dulce y empalagoso y al abrirla, toda su sangre se heló. Sobre la mesa mohosa había una cestita de frutas frescas, un paí de limón escarchado con azúcar aún humeante, una copa de lo que parecía caramelo líquido. Por el amor de Dios, café con leche caliente y delicioso café con leche. Corrió hacia la mesa esquivando los agujeros del suelo y se detuvo frente a ella. ¿En qué demonios estaba pensando? No importa cuánto se quejará su estómago por no haber ingerido absolutamente nada en más de 7 horas, no podía comer esa comida, aunque amara con toda su alma el maldito café con leche. ¿Quién había dejado eso ahí? Observó el pastel, luego se inclinó hacia el hilo olfateo. No notaba nada raro, solo el peculiar aroma a las nueces con azúcar. Nick levantó la cabeza bruscamente y por primera vez la vio. Su cabello era de color rojo oscuro y tenía pequeñas pecas pintadas en su rostro de porcelana. Su vestido era una lluvia de encajes y ribetes, todo de un color blanco impecable. Sus ojos se ocultaban ligeramente bajo su flequillo y pudo distinguir que eran de color gris. Era una muñeca, sí,
pero fácilmente podía pasar por una pequeña de 4 años. Estaba sentada en una silla de mimbre en el comedor, a unos 3 metros de él, con los brazos cruzados sobre su regazo y una nota sobre la mesa a su lado. Nick se acercó a ella cautelosamente y tomó la nota, cuyas letras estaban escritas como se esperaba, de mermelada de fresa. Hola, Nicolás. Te estaba esperando. Nick observó la muñeca. Estaba tan quieta y serena, que esperaba que se moviera. No, por favor, todo menos eso. Arrugó la nota y la arrojó al suelo, luego volvió a donde estaba la comida y se tomó media taza de café de un solo trago. Luego vertió el dulce de caramelo sobre el postre de limón y comenzó a comerlo con los dedos. Quizás el pastel preparado por una muñeca fantasma no lo matara, pero no quería arriesgarse con los tenedores oxidados. Cuando terminó la mayor parte del pastel, cogió un melocotón y un puñado de cerezas y se las guardó en el bolsillo interno de su chaqueta de mezclilla. Luego se dirigió hacia la muñeca y se sentó en cuclillas frente a ella. Era bonita, ciertamente un excelente trabajo de artesanía. Su cabello se miraba tan suave, cayendo delicadamente sobre sus hombros en ondulantes rizos rojos. Sintió el impulso de rozar sus dedos sobre el rubor sus frías mejillas de porcelana y apartar su flequillo para poder ver detalladamente sus ojos grisáceos. Pero le daba escalofrío tocarla, por lo que se apartó de ella y prosiguió su camino. Llegó al pie de una escalera y aunque no se veían muy estables, igual descendió sobre ellas lentamente. Abajo era desolado, todo estaba lleno de polvo, pero ahí arriba el ambiente había cambiado. Si hubo algún instante en el que sintió que no estaba realmente solo en aquel caserón. Alguien estaba observándolo desde las sombras. La estancia era pesada, el olor a flores había desaparecido y había sido reemplazado por el olor acre y húmedo del moho. Caminó sigilosamente por un pasillo, cuyas paredes eran de color crema hacia varias décadas y ahora lucían un enfermizo tono verduzco. En ellas reposaban varias fotografías en blanco y negro, la mayoría de ellas arruinadas por el paso del tiempo y que Nick evitaba mirar. Pero el intento fue en vano, pues por el rabillo del ojo, vio a una pequeña niña y en sus brazos, una muñeca. Se acercó a la fotografía. En la parte inferior decía, Virginia Lott. Su nombre era Virginia Lott. Era linda y a pesar de que la fotografía era muy vieja, pudo distinguir la dulzura de su mirada y la inocencia de su sonrisa. ¿Qué fue lo que llevó a Virginia Lott a asesinar a tantas personas? Al final del pasillo estaba la habitación que había estado buscando, donde ella lo esperaba y donde todo terminaría. La puerta se abrió antes de que él llegara y esta vez no se cerró. Ahí en el centro de la habitación había una niñita, arrodillada debajo de su pomposo vestido de gasa, cepillando el cabello de otra muñeca, una pequeña rubia de ojos café. Esperó ahí de pie, observando a la niña jugar con la muñeca. ¿Qué haría ahora Nick? De pronto la niña se detuvo. Como si recién se diera cuenta de la presencia del chico en su habitación, giró la cabeza y Nick vio, por primera vez, esos ojos grises sin obstáculos, pero con un destello de tristeza en ellos. Estoy muy sola, susurró la niña y le ofreció una de sus muñecas a Nick. ¿Quieres jugar conmigo? Nick asintió débilmente en respuesta. ¿En qué estaba pensando? Se acercó a ella y se sentó en el suelo de caoba. Tomó la muñeca y pasó sus dedos entre su cabello sintético. Liz, le susurró Virginia suavemente, mientras desenredaba el cabello de la suya. Estuvieron así varios minutos o quizás horas. Sacó el melocotón de su chaqueta y comenzó a roerlo como si fuese un ratón comiendo pan. Virginia lo observó, perpleja. Soy raro, dijo él, un poco avergonzado por la mirada de la niña, que en pocos años tenía más educación de la que él tendría en toda su vida. Virginia sonrió. ¿Sabes?, dijo Virginia, nadie quiso jugar conmigo antes. Miró a Nick a los ojos, reclamando así su total atención. Excepto tú, Nick. ¿Por qué? ¿Por qué? Ni idea. Porque habrá llegado ahí en primer lugar, quizás, para ver con sus propios ojos los rumores que ocurrían más allá del bosque, sobre la niña fantasma que deambulaba por aquel lugar olvidado en el tiempo. Pero ¿era esa su verdadera razón para haber puesto su vida en peligro? Quizás ni siquiera existía una razón verdadera. Al final, todo se resumía en un tal vez. El sonido del agua corriendo inundó la estancia. Nick puso cara de pocos amigos y centró su atención en una puerta al fondo de la habitación, de la cual parecía provenir el ruido. Virginia dejó caer la muñeca al suelo. No, la muñeca atravesó sus pequeñas manos sin tangibilidad. De pronto Virginia se puso muy nerviosa, asustada quizás, y comenzó a retroceder alejándose lo más posible de aquella puerta. Nick interrogó con la mirada. Ella negó con la cabeza y exclamó algo por lo bajo inaudible, luego exclamó, «Ahí».
se encuentra mi cuerpo pero no descansa en paz. Su voz sonó como si se estuviera ahogando y luego, Virginia Lott se disolvió en el suelo. Nick tuvo una sensación extraña, que había querido decir la niña, el sonido del agua, fluyendo y derramándose se hizo más fuerte. Nick avanzó hacia la puerta, dudó un instante y luego la abrió para hacer frente a lo que le estuviera esperando al otro lado. Una bañera viscosa llenaba la mitad de la estancia y de la cual desborda un líquido tan espeso como la brea, de un color rojo muy oscuro que empapaba las alfombras y había salpicado el espejo. Sangre. Maldición, era sangre. Las llaves del lavamanos y la bañera se abrieron, dejando correr el agua, que al principio era de color tangerina, por el óxido y los años sin uso de las cañerías. El espejo comenzó a mecerse de un lado a otro, hasta que cayó al suelo rompiéndose en varios fragmentos. Las ventanas comenzaron a refinar y de la bañera surgió el cadáver de Virginia Lott, cubierta de pies a cabeza de la sangre de sus víctimas. Giró la cabeza y donde deberían estar sus ojos, solo habían dos agujeros negros y cercenados. La criatura se arrojó al suelo y comenzó a arrastrarse sobre él, demasiado rápido. Nick reaccionó en un segundo y salió corriendo de ahí lo más rápido que pudo. Corrió por el pasillo y las escaleras, pero tropezó antes de llegar abajo y se estrelló contra el viejo suelo de madera, levantando una nube de polvo y astillas. Se incorporó inmediatamente, sin importarle dejar ahí dos de sus dientes frontales. La puerta, ella la había cerrado cuando él entró, ahora está atascada. La criatura ya estaba arrastrándose escaleras abajo y pronto lo alcanzaría. Tomó un hacha que estaba a pocos metros junto a la chimenea y destrozó la puerta. Salió por el agujero que había hecho aún con el hacha en mano y salió disparado hacia la reja que separaba el caserón del bosque. Pero al llegar encontró un último regalo de la señorita Lott, una más de sus macabras y hermosas muñecas, clavada en el centro de la reja. Nick, sin dejar de correr, le cortó la cabeza con el hacha y luego derribó la reja de sus cimientos. Corrió sin parar por varios minutos, sintió que el aire le faltaba, los pulmones le ardían a vivo fuego y que su visión era cada vez más borrosa, pero no se detuvo hasta salir del bosque. El sol ya había dado paso a la luna, que brillaba sobre los edificios y los árboles, cada vez más escaso. Se detuvo al borde del camino y se apoyó con la mano sobre el tronco rasposo de un abedul y trató de inhalar tanto aire como le fuera posible. Todo había terminado y había salido con vida y ojalá nunca más tenga que volver a oír la voz de Virginia, la dulce y pequeña niña fantasma que aún habitaba en el interior de los pasillos de la casa de las muñecas. De pronto, de aquel tronco empezó a emanar algo pegajoso y caliente sobre la mano de Nick, que levantó la mirada y su corazón se detuvo. Había una nota clavada en el árbol, con un cuchillo ensangrentado. Nos volveremos a ver, Nick. Nick es un chico perdido, que había llegado a las puertas de The Dollhouse, un viejo caserón abandonado en el que, según cuentan, habita una niña, otros dicen, un demonio.